¿Cómo se consigue crear orden a partir del más absoluto caos? Bueno, pues a finales del siglo XIX, España intentó responder a esa pregunta con un sistema político de lo más ingenioso, la Restauración Borbónica. Vamos a ver cómo funcionaba por dentro esta fascinante maquinaria de poder. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos el caos que hizo necesario este sistema. Después, el plan maestro de Cánovas para solucionarlo. Luego, nos meteremos en la maquinaria, en cómo funcionaba de verdad. Veremos las grietas que empezaron a aparecer y, finalmente, el gran desastre que lo puso todo a prueba. A ver, para entender la restauración es fundamental mirar un poco hacia atrás. Esto no es algo que surja de la nada, ¿eh? Es más bien una respuesta casi desesperada a décadas y décadas de una agitación política brutal. Fijaos en el periodo justo anterior, el llamado Sexenio Democrático. Es que es un auténtico torbellino. En solo 6 años, el país pasa por una revolución que echa a una reina, una monarquía con un rey traído de Italia, una república que dura un suspiro, y no uno, sino 2 golpes de Estado, una inestabilidad política, vamos, de vértigo. Y es que este caos, en realidad, no era nada nuevo. El siglo XIX en España fue básicamente esto: 3 guerras civiles, los famosos pronunciamientos militares como la forma casi normal de cambiar de gobierno y esa lucha constante entre los que querían volver al absolutismo y los que defendían el liberalismo. El país, sinceramente, estaba políticamente exhausto. Así que esta era la pregunta del millón para las élites políticas de la época. ¿Cómo se podía literalmente fabricar la estabilidad? ¿Cómo se podía forzar la paz? Pues la respuesta que encontraron fue esta: la restauración. Y aquí es donde entra en escena el gran protagonista de esta historia, Antonio Cánovas del Castillo. Él fue el arquitecto, el cerebro detrás de todo este nuevo sistema, un sistema diseñado con una precisión casi milimétrica para acabar de una vez por todas con ese ciclo de inestabilidad. Cánovas lo primero que hizo fue preparar el terreno para la vuelta del rey Alfonso XII. Pero ojo, la clave aquí es cómo lo presenta. No como un rey absolutista a la antigua, sino como un monarca moderno, constitucional. Este manifiesto, que en realidad escribió el propio Cánovas, era toda una declaración de intenciones. Venía a decir: tranquilos, que vamos a ser capaces de mezclar la tradición católica de siempre con las libertades modernas. Y el plan de Cánovas se apoyaba sobre 4 pilares fundamentales. Primero, una constitución muy flexible. Segundo, la corona como un árbitro neutral. Tercero, 2 grandes partidos que se iban a turnar en el poder de forma pacífica. Y cuarto, y esto era crucial, mantener al ejército fuera de la política. Cada uno de estos pilares era en realidad una solución directa a uno de los grandes problemas históricos de España. Claro, una cosa es la teoría, el plan sobre el papel, y otra muy distinta es la práctica. Así que ahora vamos a meternos en las tripas del sistema, en la mecánica interna, que como veremos era profundamente imperfecta. Y aquí está la genialidad, o el cinismo, según se mire, del sistema. Se le llamó el turno pacífico. La idea era muy sencilla: una rotación pactada en el poder entre los 2 grandes partidos. El objetivo: acabar con los golpes de Estado. Y el método, pues, controlar la democracia hasta el punto de convertirla, básicamente, en una ficción. Y estos son los 2 grandes actores del drama, el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Sí, tenían sus diferencias, claro, pero en el fondo, en lo importante, estaban completamente de acuerdo. Había que defender la monarquía, la Constitución y, sobre todo, mantener a cualquier otra fuerza política fuera del juego de poder, ya fueran republicanos, carlistas o quien fuera. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se aseguraban de que siempre ganara el partido que tocaba? Pues con un proceso que era una auténtica obra de ingeniería del fraude electoral. Todo empezaba desde arriba. El rey iniciaba el cambio, el ministro cocinaba el resultado electoral en un despacho y luego en los pueblos y ciudades los famosos caciques, los poderosos locales, se encargaban del trabajo sucio. Eran ellos los que apretaban las tuercas, los que hacían favores, los que perdonaban deudas o simplemente intimidaban para que saliera el voto correcto. Las elecciones, en resumen, no se ganaban, se fabricaban. Como es lógico, esta estabilidad tan artificial tenía un coste, y un coste muy alto: la marginación sistemática de cualquier grupo que no fuera uno de los 2 partidos del turno. Y claro, el resultado era siempre el mismo, elección tras elección. Como se ve aquí, los 2 partidos dinásticos se repartían la inmensa mayoría del pastel, dejando apenas unas migajas para la oposición real. El sistema no era una democracia, era más bien un duopolio pactado.
¿Y quiénes eran estos excluidos? Pues estaba la oposición, digamos, clásica, los carlistas y los republicanos. Pero también, y cada vez con más fuerza, estaban los movimientos obreros anarquistas y socialistas. Y también esos regionalismos que empezaban a nacer en sitios como Cataluña o el País Vasco y que cuestionaban el modelo de Estado tan centralista. La verdad es que durante más de 20 años la maquinaria funcionó sorprendentemente bien. Pero a finales de siglo, este sistema tan cerrado, tan artificial, se iba a enfrentar a su mayor crisis. Una crisis que vino de fuera, la pérdida de las últimas grandes colonias. Todo empezó en Cuba, y es que la isla no era una colonia cualquiera, para nada. Era la joya de la corona, una fuente de ingresos absolutamente vital para la economía española. Perderla iba a ser un golpe devastador. Pero la guerra dio un giro de 180 grados con la entrada de una nueva potencia mundial, Estados Unidos. Utilizando como excusa la misteriosa explosión de su acorazado, el Maine, entraron en el conflicto. Y en cuestión de meses, la anticuada flota española fue, literalmente, aniquilada. La derrota fue total, rápida y humillante. El Tratado de París fue el certificado de defunción del Imperio Español. Cuba, Puerto Rico y Filipinas pasaron a estar bajo control estadounidense. Era, sin paliativos, el fin de una era. Pero es que, más allá de la pérdida de territorios, estaba el coste humano, que fue terrible. De los más de 200.000 soldados que se enviaron, la gran mayoría de las bajas no fueron en combate, sino por culpa de enfermedades como la fiebre amarilla. Una auténtica tragedia nacional. La derrota provocó un shock moral e intelectual profundísimo en todo el país. Y de ese trauma nació el regeneracionismo. Intelectuales, políticos, todos empezaron a clamar por una regeneración de España. El diagnóstico que hacían era muy claro. El sistema de la Restauración, corrupto, cerrado, ineficaz, era el gran culpable del desastre. Y esta es la pregunta que se quedó flotando en el aire, la que marcaría toda la historia de España en el siglo siguiente. ¿Se puede regenerar un país sin cambiar de arriba abajo el sistema que lo dirige? ¿Se puede reformar una maquinaria que fue diseñada precisamente para que nada cambiara? La búsqueda de una respuesta a esa pregunta es lo que va a definir la trágica historia de España en el siglo XX.